acompaña el programa. Muy bienvenida con nosotros, Daniela. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de mantener el ritmo de lo que acaba de suceder en la activación. No sé si voy a poder lograrlo, voy a intentar. El objetivo de mi presentación de hoy es presentar como una mirada de la alfabetización desde qué ocurre en el cerebro con la alfabetización. ¿Sí? A ver, no pude estar en la mañana, pero sé que estuvieron conversando mucho acerca de el alcance, los alcances que puede tener la alfabetización en los distintos trayectos de la educación. Y yo hoy voy a empezar por un pasito atrás, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo, ¿sí? ¿Cómo impacta en el desarrollo aprender a leer y escribir? Y cómo eso después determina todo lo que viene después. Cómo se convierte en sí en un eje vertebrador, cómo se convierte en un conocimiento transversal que va a impactar en todos los aprendizajes. Para empezar, ustedes ven ahí la diapositiva de presentación, voy a hablar de el trabajo con los procesos. Yo voy a hablar de procesos en el sentido de la cognición, ¿sí? Procesos lingüísticos, procesos cognitivos, basados en evidencia. ¿Qué es la evidencia? Yo voy a tomar algunas cuestiones relacionadas con los datos, con datos científicos, ¿sí? Mi formación viene de las neurociencias, viene de la psicología cognitiva, de la psicolingüística. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de encontrar respuestas a qué ocurre en nuestra cabeza, ¿sí? Cuando aprendemos, cuando llevamos adelante determinadas funciones lingüísticas o cognitivas, cuando hablamos, ¿sí? Cuando comprendemos algo que nos dicen, cuando leemos, cuando queremos producir un texto. Pasan un montón de cosas, muchísimas, ¿sí? Que se van interrelacionando y algunas se apoyan en una más fundacional, que es algo muy intuitivo, ¿no? Lo fundacional de aprender a leer y escribir. Y por qué hay que tener unas bases muy sólidas, porque todo lo que viene después va a depender de esos fundamentos. Bien, entonces, ¿qué es la evidencia? La evidencia es aquello que se desprende de estudios de investigación, ¿sí? Nosotros tenemos muchas creencias, nosotros tenemos muchas ideas de, para mí esto funciona mejor, para mí, a mí me viene saliendo muy bien lo que yo pienso porque lo voy haciendo y tengo resultados, pero eso es algo muy válido de la práctica que no quiere decir que sean los datos científicos, ¿sí? Entonces, muchas veces eso no funciona y otras veces necesitamos buscar respuestas en los datos. ¿Por qué? Porque los datos lo que hacen es mostrarnos qué es lo que funciona en base a cómo se desarrolla nuestro cerebro y cómo aprendemos, cuáles son los distintos componentes del aprendizaje. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con los datos. Esto es un dato que todos conocemos, ¿verdad? Último Mundial de Fútbol, Argentina, campeón mundial, primeros. Vamos a ver otros datos, otro ranking de Argentina. Argentina en pruebas PERCE, ¿sí? Regionales de lectura. Vamos viendo cómo avanzamos. Los datos son duros muchas veces, ¿no? Eso es lo que tienen los datos. Que más allá de lo que nosotros decimos o creamos, nos dan respuestas objetivas. ¿Y qué hace? Nos permite tomar decisiones para poder empezar a ver si las decisiones que tomamos impactan en los resultados o no. 2017, 2006, 2013, 2019. En fútbol mejoramos. En lectura y escritura empeoramos. Un montón. Y no logramos repuntar. ¿Qué hay que hacer? Repensar algunas prácticas, ¿verdad? Y empezar a ir de lo que yo empecé diciendo, ir a las bases de cómo empezamos. Sabemos hoy en día, estoy segura de que es algo que se conversó bastante, que la preocupación y ocupación, porque desde el mundo de la educación se hace muchísimo, constantemente estamos pensando qué hacemos para mejorar los niveles de comprensión lectora de nuestros alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos para mejorar la formación docente? Constantemente, ¿sí? Entonces la idea es empezar a buscar un poco de evidencia de por dónde empezamos. Entonces, acá están de nuevo estos datos.
de Latinoamérica, arriba de toda Argentina, y no por un orden de mérito, ¿no? Sino que simplemente aparecer que están ordenados jerárquicamente. Argentina aparece arriba de todo por esa razón. Ahí lo que se deja son los pruebas de tercer grado y estas son las de sexto grado. Y lo que suma ese porcentaje son los dos niveles más bajos en el resultado de la prueba de comprensión de las últimas pruebas regionales. Sexto grado, miren, tercer grado 63%, sexto grado 68%. Bien, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a pensar, ¿qué hacemos? Hacemos algo, tenemos que hacer algo, obviamente, y estamos todo el tiempo pensando qué podemos hacer. Bueno, empecemos, como dije recién, desde la base. ¿Qué implica aprender a leer? ¿Sí? ¿Qué implica aquello que después da el marco sobre el que se va a apoyar todo lo que viene después en la educación? ¿Sí? Por ejemplo, hablamos, yo estuve preguntando a este conversor de la mañana, cuáles fueron los temas centrales de las exposiciones, y hablamos de como esta mirada más general, esta mirada abarcativa del concepto de alfabetización, en múltiples dominios, en múltiples campos de conocimiento, como un eje transversal, pero que en sí implica algo de base, que eso nos permite abarcar después todo. Entonces vamos a pensar un poco cómo llegamos a eso. ¿Qué implica aprender a leer? Aprender a leer se apoya en otro conocimiento que tenemos, en realidad de una habilidad que tenemos, que es el lenguaje. ¿No? El ser humano habla, comprende lo que le dicen, hace más de 50.000 años. Es como nuestro gran potencial, ¿verdad? La lengua. Ahora bien, la lengua es algo que desarrollamos, la evidencia dice, ha mostrado, se ha ido reforzando ese conocimiento. La lengua es algo que desarrollamos de manera innata, es aquello, ¿no? Los chicos piensen en un bebé, un niño, 1 año, 2 años, de pronto hablan sin parar, comprenden lo que les dicen, ¿sí? Más allá de que todavía no fueron a la escuela. La lengua es algo que con el estímulo del entorno, ¿sí? Se activa, vamos a decir. Ahora bien, la lectura y la escritura son invenciones que no tienen más de 5.000 años, aproximadamente. Miren la diferencia. Lenguaje, más de 50.000 años. Aprendimos el sistema de escritura hace apenas, ¿no? Porque es un montón, pero apenas 5.000 años al lado de todo lo que sabemos de la lengua oral. ¿Por qué? Esto no lo van a discutir, ¿no es cierto? La lectura es un proceso cultural, es una invención que tiene muchas implicancias, que refleja aspectos centrales de la cultura, de toda la cultura, ¿no? Digamos, es una convención que depende de cada cultura, que representa cada una de las lenguas. No hay un único sistema de escritura, así como no hay una única lengua, no son todas iguales, sin embargo, todas tienen la misma característica, que es que se desarrolla de manera innata. En cambio, la escritura hay que enseñarla, ¿verdad? ¿Dónde se enseña? En la escuela. Después, abarca un montón de cosas, pero en primer momento, aprender a leer y escribir es en la escuela. Como no estamos cableados, vamos a decir, nuestro cerebro, nuestras neuronas no están preparadas para leer, o sea, el cerebro se desarrolla sin ningún problema. Los seres humanos nos desarrollamos sin ningún problema, independientemente de aprender a leer y escribir, ¿sí? Pensando en el desarrollo humano, como tenemos el desarrollo motor, cognitivo, pero hay algo que tiene de particular el sistema de aprendizaje de la lectura, y es que una vez que aprendemos a leer, el cerebro cambia para siempre. ¿Sí? Entonces, no estamos cableados para leer, sí lo estamos para hablar. O sea, sí para una lengua oral. Entonces, para lograr aprender a leer y escribir, hay que crear un sistema nuevo, hay que crear conexiones nuevas. ¿Cómo lo hacemos? Nos suena muy difícil, es muy difícil. Aprender a leer y escribir es muy difícil. De eso tampoco hay discusión, ¿verdad? Es algo muy complejo que requiere de mucha instrucción y de una constante observación y un constante seguimiento de cuáles son los procesos involucrados en aprender a leer y escribir. Entonces, el desafío número 1
todos los millones de desafíos que tiene la alfabetización es convertir ese cerebro lingüístico en un cerebro lector. ¿Sí? Este es como uno de los grandes temas de hoy en día de la psicología cognitiva. Pasamos del cerebro lingüístico, que es innato, al cerebro lector, que es parte de la cultura, que es el resultado de la cultura. Este es Daniel Willingham, que es un teórico muy interesante que habla mucho de cómo, habla mucho de la escuela, habla mucho de la trayectoria de los chicos en la escuela y también habla de lo que implica aprender a leer y escribir. Y lo que dice es que toda la maquinaria que permite la lectura es prestada. ¿En qué sentido es prestada? En que originalmente tiene otra función. ¿Sí? No nacemos preparados para leer, pero hay ciertas áreas del cerebro que una vez que aprendemos, porque nos enseñan los docentes, ¿sí? El cerebro se transforma. Hay áreas que pasan de tener una función a empezar a ocuparse de la lectura y de la escritura. Vamos a ver cuáles son. Estas áreas del cerebro, yo les voy a mostrar un poquito más, algunos gráficos más. Cuando aprendemos a leer, lo que ocurre en nuestro cerebro es que las áreas de la visión se conectan con las áreas del lenguaje. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a procesar el lenguaje por medio de la vista. ¿Sí? El lenguaje escrito es eso. Empezamos a acceder al lenguaje por medio del código escrito. ¿Sí? Entonces, cuando la práctica, la enseñanza, empieza a mostrarnos y vamos a ver cómo aprendemos a leer y escribir, qué es lo que tenemos que aprender de esa relación entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, hay ciertas áreas del cerebro que por medio de un fenómeno, un proceso que se llama reciclaje neuronal, empiezan a conectarse entre sí. Las neuronas de alguna parte, ¿sí? De las áreas visuales, las que se dedican a reconocer esto es una silla, esto es una persona, estos son colores, estas son formas geométricas, empieza a volverse experta en reconocer letras, combinaciones de letras, palabras. ¿Por qué? Porque eso después nos permite acceder a la lengua, al significado de esas palabras. Esto lo podemos hacer, esto puede ocurrir porque en términos del neurodesarrollo tenemos algo que se llama plasticidad neuronal. ¿Alguna vez escucharon hablar de la plasticidad neuronal? Imagino que sí, ¿no? Bueno, entonces cuento un poco que muy brevemente la plasticidad neuronal es esa capacidad o esa característica en realidad del cerebro de generar nuevas conexiones neuronales. Cada vez que aprendemos algo se genera o se refuerza una conexión neuronal. ¿Sí? Cuando esta cualidad de plasticidad que tiene el cerebro, que cuanto más jóvenes somos, más plástico es, como dice ¿sí? Más capacidad de aprendizaje tiene, que podemos aprender durante toda la vida, es un momento óptimo de sensibilidad para aprender nuevos conocimientos. ¿Por qué enseñamos a leer cuando los chicos tienen cierta edad y no 10 años después? Porque es el mismo momento. Es cuando ya están preparados en términos de desarrollo del lenguaje para poder hacerlo y porque es el primer momento en que lo pueden hacer. Cuanto antes, mejor. Otra de las evidencias que vemos, ¿no es cierto? Cuando aprenden en el primer momento que pueden aprender, es para toda la vida. Cuando se empieza a dilatar y a retrasar el aprendizaje de la lectura y la escritura, impacta en todo el aprendizaje en general. Volvemos a lo transversal de la alfabetización. Y otra cosa más, la brecha, seguramente escucharon también hablar de la brecha, ¿no es cierto? Eso es un tema que preocupa mucho. La brecha entre quienes están alfabetizados y quienes no, se amplía y no se cierra. Eso es otra de las cosas que muestran los datos. No se vuelve a achicar la brecha entre los niños que están alfabetizados en primer grado y los que en tercer grado todavía no aprendieron a leer. ¿Sí? Entonces, vuelvo a los datos. ¿Por qué nos sirven los datos? Para prevenir, para tomar decisiones en base a esa evidencia y poder anticiparnos por medio de la toma de decisiones y, obviamente, la educación. Bien. Entonces, un cerebro que les voy a mostrar. Vengo hablando mucho del cerebro y les muestro un grafiquito de un cerebro que muestra cómo se conectan un montón de áreas cuando aprendemos a leer. Lo que está, ahí ustedes ven, una pelotita de color azul, muestra áreas del cerebro que se encargan de la visión, de poder ver, ¿sí? Procesar
visualmente el mundo. Las marcas que son de color naranja representan la zona en la que procesamos los sonidos del lenguaje. ¿Vieron cómo cada parte del cerebro tiene distintas funciones que se ocupan de aspectos diferentes de la cognición? Entonces, la partecita esa naranja, que está más cerca del lóbulo frontal, del lado izquierdo, se ocupa de procesar los sonidos de las palabras, que originalmente es lo que nosotros conocemos antes de aprender a leer y escribir. El lenguaje es oral, ¿verdad? Y después viene la escritura a representar esa lengua, ¿sí? Y las partecitas verdes son, los puntitos verdes son los que representan las áreas en las que se procesa el conocimiento del significado de las palabras. Y eso rojo es una zona específica que se forma una vez que estamos alfabetizados. Esa es la transformación del cerebro cuando aprendemos a leer y escribir. ¿Sí? Es lo que yo dije recién. Una vez, la lectura es una invención, no es algo innato, no es algo que desarrollamos, no es algo que nos va a llegar, es algo que tenemos que aprender. Y, del otro lado, es algo que tenemos que enseñar. Hay que enseñar a leer y a escribir. Eso sí, una vez que aprendemos a leer y escribir, el cerebro cambia para siempre, a tal punto que, por medio del proceso de reciclaje neuronal, hay un área del cerebro que se convierte en la especialista para procesar el lenguaje por medio de la vista. Eso es lo que ocurre en el cerebro. Bien, entonces, ahí tengo, por ejemplo, esa zona, estamos viéndolo desde otro lugar, ¿sí? Desde arriba. Esa zona originalmente se ocupaba solo de reconocer información visual tal como el reconocimiento de los objetos o de rostros. ¿Sí? Entonces, estas áreas visuales, ¿sí? Este procesamiento visual tiene algunas características muy específicas. Cuando, por ejemplo, una es la llamada simetría. Vieron que yo veo una persona de un lado, la veo del otro lado, y sigue siendo una persona y sigue siendo la misma persona, ¿no es cierto? Veo una silla así y después la veo así, es la misma, ¿verdad? Miren, y ahora la di vuelta, es más, si la rompo sigue siendo una silla pero rota. Ahora, ¿qué ocurre? No aplica. Porque cuando enseñamos a leer, si un chico me dice, es una D al revés, no es una D, es una B. ¿Sí? A ver, si la E mira para el otro lado, no mira para el otro lado. Hay que aprender a escribirla para el único lado para el que mira la E. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿por qué viene a colación esto? Porque si bien el cerebro cambia para siempre, y cuando aprendemos a leer y escribir hay un impacto de algo que se consolida, hay que retroalimentar. No alcanza con lo que yo creo que es la letra T, sino que tengo que tener una retroalimentación que refuerce y consolide ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre esto. Hay un área del cerebro que cuando aprendemos a leer se convierte en la especialista en reconocer el lenguaje escrito, o sea, el lenguaje por medio de la lectura, de la vista, pero que tiene que desaprender algunas de sus características, como que todo lo que procesa es simétricamente equiparable. No, la simetría en la lectura, en el sistema de escritura, no funciona, no aplica. ¿Sí? Entonces, tiene sus propias convenciones el sistema de escritura. Bien, entonces, la lectura en el cerebro genera esto es lo que puedo decir. No estamos preparados para leer. Para poder hacerlo hay que llevar adelante un proceso sistemático de práctica y de enseñanza. Cuanto más explícita es la enseñanza, cuanto más claro es lo que yo tengo que saber de la convención del sistema de escritura, como por ejemplo, ahora lo voy a explicar un poco más, pero como por ejemplo que a un sonido de la palabra le corresponde una letra y que cada letra suena de una manera, más rápido se forma esa zona del cerebro, que tiene un nombre. En el mundo de la ciencia de la lectura le pusieron un nombre, que es la caja de letras del cerebro.
¿Por qué se llama así? Porque es esa zona específica cuya función principal es reconocer letras, combinaciones de letras y palabras escritas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasamos, cómo se forma este cerebro lector a partir del cerebro lingüístico? Ustedes van a ver ahí 3 áreas, que son las que mostré recién con los circulitos. La roja son las áreas visuales, que están acá en el lóbulo occipital, acá en la nuca. Las celestes son las áreas de procesamiento fonológico, o sea, de los sonidos de las palabras. Y la amarilla hace referencia, marca, ¿no? Muestra dónde está alojado el significado de las palabras, ¿sí? Que es en el lóbulo temporal. Cuando originalmente solo conocemos la lengua oral, parte de nuestro desarrollo biológico, la representación fonológica de las palabras y su significado están vinculados, ¿sí? Yo digo elefante y todos accedieron al significado de la palabra que acabo de decir, ¿verdad? Y eso es porque esa cadena de sonidos, son sonidos, no son letras, primero vinieron los sonidos, ¿sí? Está directamente vinculada con el significado, que no es lo mismo que elegante. Es re parecido, pero cambiando del fonema, entonces cambió la relación que tiene con un significado, es otro. Cuando empiezan a aprender a leer los chicos, cuando se enseña a leer, se empieza a generar un circuito que conecta la información que procesan los ojos, o sea, la información visual, con los sonidos de las palabras. Se llega al significado haciendo todo ese camino, que es un camino, como pueden ver ahí ustedes, muy largo. Yo veo las letras, reconozco cada una, identifico qué sonido representa cada una, los ensamblo en mi cabeza y accedo al significado por medio de su representación fonológica. La palabra, una palabra larguísima, como ejemplo, pero para que vean que no es directo, ¿sí? De hecho, ¿hay alguna relación intuitiva entre la letra F y cómo suena? No hay forma de saber que la F va a sonar así. Tengo que aprender cuál es el sonido de esa letra, ¿verdad? O tampoco hay forma de saber cómo se va a escribir el sonido I. Tengo que aprender la letra L, ¿correcto? Entonces, en un primer momento, ese camino se va formando, es un camino largo, es un camino que lleva mucho trabajo, ¿sí? Pero que se hace, lo podemos hacer sin ningún problema, o sea, con mucha práctica y se logra. Y una vez que está a medida que se va consolidando ese conocimiento de cómo las letras representan los sonidos y se vinculan con las palabras con los significados que están asociados a esa cadena de sonidos, se empieza a formar una vía que es de acceso directo al significado. Entonces ahí sí, cuando yo leo la palabra escrita, ya enseguida puedo acceder a lo que significa porque tengo almacenada esa palabra, porque yo ya la leí muchas veces. ¿Sí? Para yo saber para yo leer de manera muy rápida una palabra y acceder a su significado, yo la tengo que haber leído muchas veces antes, probablemente con esfuerzo, hasta que piensen en los chicos, ¿no? Nosotros ya somos lectores adultos expertos y tenemos mucho más conocimiento del sistema de escritura. Bien, entonces, vuelvo a la disciplina, ¿sí? De la que estoy dando esta presentación, que es son los aportes de la psicología cognitiva y la psicolingüística, que son dos disciplinas que se basan en la evidencia de qué ocurre en el cerebro cuando llevamos adelante distintos procesos cognitivos, cómo comprender el lenguaje, cómo expresarnos por medio del lenguaje, cómo leer, o sea, el lenguaje escrito, y comprender, y producir por medio del lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, la psicología cognitiva lo que hace es, por medio de estudios, tratar de encontrar cuáles son todos los distintos procesos que están involucrados en este caso, la automatización. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo dilucidar cuáles son todos esos procesos, puedo ocuparme de abordar todos y cada uno de ellos en la medida en que es necesario, ¿sí? Algunos son más tempranos, otros son más tardíos y otros actúan en paralelo. Esto es un modelo.
lío con el micrófono. Estaba lejos el micrófono, hizo que hablo fuerte, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bien. Este es un modelo que se llama el modelo de la cuerda. Es un modelo que es teórico, pero que está basado en evidencia, ¿sí? Acerca de cuáles son los distintos componentes de la alfabetización. Si ustedes ven, es una cuerda que tiene dos grandes hebras que a su vez engloban múltiples hilos. Cada uno de estos hilos representa una habilidad distinta necesaria. Vamos a ir con algo muy, entre comillas, voy a decir, sencillo, que es comprender lo que leemos, ¿no? Digamos, este es uno de los grandes temas. ¿Cómo hacemos para comprender lo que leemos? Tenemos que tener desarrolladas todas esas habilidades al menos en gran medida, ¿sí? Lo voy a explicar muy brevemente. Ustedes ven que hay dos hebras, una llamada la hebra superior, no porque sea mejor o peor, sino por donde está ubicada además, la azul y la hebra superior, la naranja y la hebra inferior. La hebra superior, dice, ustedes ven ahí, comprensión del lenguaje. Incluye todas las subhabilidades que corresponden a la oralidad, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en comprender textos, no podemos pensar solo en convertir letras en sonidos. Hay un montón de información, un montón de habilidades que tienen que estar puestas al servicio de la comprensión. Tenemos que conocer el vocabulario. ¿Saben qué porcentaje de vocabulario tenemos que conocer para comprender un texto que leemos? Un número, un porcentaje, alguien, un estimativo. ¿Cuánto piensan? ¿Qué dicen los estudios? De 95 palabras para arriba, perdón, 95% de las palabras para arriba. Para yo poder aprender vocabulario, es uno de los grandes ejes, ¿no es cierto? Aprendemos vocabulario por medio de la lectura. Para yo poder aprender palabras nuevas a partir de un texto, tengo que conocer todas las otras palabras que aparecen, el 95% de las palabras. Antes era 90-95, el otro día me estaba actualizando y ahora decía 95-98% de palabras. ¿Sí? A veces no conocemos tanto porcentaje de palabras dentro de un texto, pero es importante saber que eso va a impactar en la comprensión total de lo que estamos leyendo. Entonces, vuelvo sobre la hebra superior. Son las habilidades que desde la oralidad ya se pueden estar trabajando. Y cuando yo les digo ya se pueden estar abordando, desarrollando, estimulando, si es desde la oralidad, ¿cuándo podemos empezar con la hebra superior? En el nivel inicial. ¿Sí? Pensando en esto, ¿no? Alfabetizar no es solo, en primer grado, enseñar las correspondencias. Empieza mucho antes con el lenguaje oral. Eso es parte del proceso de alfabetización. Es parte de lo que se llama el trabajo con los precursores de la alfabetización, sobre lo que se va a apoyar después la enseñanza del sistema de escritura y sobre lo que se va a apoyar después todas las habilidades, todas las competencias que se pueden desarrollar en la escuela. Entonces, hebra superior. Ahí hay 5 grandes subhabilidades. Una es el vocabulario, lo acabo de nombrar, ¿sí? Es muy intuitivo, necesitamos trabajar el vocabulario. Para que aprendan vocabulario por medio de la lectura, hay que asegurarse de que conozcan también otro vocabulario. Es una especie de círculo virtuoso. Cuanto más vocabulario conozco, más capacidad tengo de aprender nuevo vocabulario. Así funciona. ¿Qué ocurre con los chicos que tienen muy pocas habilidades de vocabulario, que conocen muy pocas palabras? ¿Sí? Esto es algo que se ve enseguida. Ingresan al primer grado y los docentes enseguida ven quiénes tienen muchísimo más caudal de vocabulario y quiénes tienen menos capital léxico, vamos a decir. ¿Sí? Y eso es una de las brechas que es muy difícil de cerrar a lo largo de la escolarización. ¿Quiénes la pueden achicar? La escuela. ¿Quién en realidad? La escuela. Hay que enseñar vocabulario. No alcanza con asumir que por leer van a aprenderlo. La evidencia muestra que no lo aprenden solo por leerlo. Es más, cuando no enseñamos de antemano algunas palabras, después lo que leen se ve muy comprometido. Abajo dice estructura del lenguaje. Acá se referencia a la estructura lingüística, el conocimiento de las oraciones, de cómo se relacionan esas palabras del vocabulario entre sí.
se relaciona con otras cuestiones del capital cultural, como cuánto influye el tema que yo conozco para poder comprender ese texto, ¿sí? Entonces, vocabulario, estructuras de lenguaje, los conocimientos previos están muy relacionados con el vocabulario también. Es muy importante que los chicos, que todos, a todos nos pasa, cuando voy a leer un texto sobre el que no sé nada, ¿cuánto entiendo de ese texto? Nada, poco, no, a veces tenemos que leer cosas nuevas. Pero cuando tenemos muchos conocimientos previos de múltiples temas y cuando tenemos conocimientos previos relacionados, aquello que es nuevo se entiende más. Hay una frase que dice una científica que se llama Natalie Webster, que habla mucho sobre comprensión lectora, que dice: el conocimiento es como el velcro. ¿Vieron el velcro? Tiene cualquier hilito y se le pega. Bueno, cuando tengo mucho conocimiento, todo aquello que es nuevo se va a adherir con mucha más rapidez. ¿Qué puedo hacer para trabajar con esto? Hay que enseñar cosas, ¿no? Así que lo generan cosas. Cuando yo voy a leer un texto, antes de empezar a leer el texto, sirve mucho activar los conocimientos previos, que activar el tema, saben de qué se trata. ¿Alguna vez vieron, no sé, por ejemplo, si es sobre un animal, vieron alguno de estos animales, saben qué es lo que come, dónde vive? No sé, al menos ya se activó lo poco o lo mucho que saben de ese tema. Y en relación con eso se van a empezar a ir asociando, ¿sí?, las diferentes ideas nuevas que aparezcan en el texto. Vocabulario, estructura del lenguaje, conocimientos previos. Se dice razonamiento verbal. Ahí empiezan a aparecer algunas funciones cognitivas también un poco más complejas, ¿no? Las que no me recién son bastante complejas, ¿sí?, que tienen que ver con procesos, lo que se llama de alto orden, ¿sí?, de nivel superior del procesamiento cognitivo, como por ejemplo poder hacer una inferencia. ¿Qué es hacer una inferencia? Hacer una inferencia es poder reponer información que no está presente. ¿Y cómo repongo la información? Para poder hacerlo tengo que tener mínimo dos habilidades. Una, darme cuenta de que falta información, no es poco eso. Dos, contar con esa información. ¿Verdad? Entonces, es una habilidad central para poder comprender lo que leemos. Quinta, su habilidad de la cuerda, el conocimiento literario. Y ahí volvemos a otro de las características principales de la alfabetización, que es su relación con la cultura y con los formatos, con aquello que transmite. No es lo mismo leer un cuento que leer un instructivo, pero son todos textos que circulan en nuestra comunidad. Ahora, cuando yo voy a leer un instructivo, si yo leo por primera vez y me encuentro por primera vez con ese formato textual, voy a tener muchos más desafíos que si, por ejemplo, antes de aprender a leer, trabajé con instructivos, porque nosotros desde la oralidad estamos constantemente manejándonos con formatos textuales que pueden ser narrativos, descriptivos, instructivos, ¿no es cierto? Desde la oralidad se pueden trabajar los tipos textuales, o sea, el conocimiento literario. Cuando yo voy a leer una noticia, espero cierto tipo de información. Si yo estoy sentándome para leer una receta y empieza a contarlo de una manera narrada, me descoloca, ¿no? Ahora hay muchas recetas que son primero hay una historia y yo digo los pasos. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando cierto, ¿no? Me dispongo de cierta manera para comprender. Y si no está así, el desafío es mayor. Bien, esas son las 5 subhabilidades del nivel superior, aquellas relacionadas con el procesamiento del lenguaje, con la comprensión oral del lenguaje y todas las dimensiones que se interactúan entre sí. Y en el nivel superior, la de hablar de por qué dice estratégico ahí, pero primero voy a hablar bajar a la hora inferior, son procesos que son específicos de la enseñanza del sistema de escritura. Ahí hay 3, o sea, son 3. Uno, lo que dice en la primera fila, el primer hilo, dice conciencia fonológica. ¿Escucharon hablar de la conciencia fonológica? Sí, ahora surge, ¿no? Es un tema de mucho debate cuando se habla de sí o no trabajar conciencia fonológica, sí o no, para enseñar a leer y escribir. Ahora voy a avanzar un poco más, pero ¿por qué la conciencia fonológica es importante? Si bien no es parte del sistema de escritura, porque la conciencia fonológica
como lo dice su nombre, es fonológica, es oral. No hay letras en la conciencia fonológica, no se trabaja por el medio de letras. Es un precursor, es la base sobre la que después sí se va a apoyar el aprendizaje de la correspondencia entre la letra y el sonido. Pero para yo poder entender que se escribe con esta letra, la escribí para mí, es igual para ustedes que para mí, ¿sí? Que se escribe con esa letra que se llama M, pero lo importante es que suena porque cuando leemos no decimos M, A, no, decimos ¿sí? Para yo poder tener entender esa relación que era del principio alfabético, tengo que tener la habilidad de encontrar sonidos adentro de las palabras. Para nosotros las palabras son un todo. Elefante, dije hace un rato. No decimos, cuando hablamos decimos, son unidades léxicas, dice, es el todo. Pero ¿qué ocurre cuando escribimos o leemos? No tenemos un sistema logográfico, tenemos un sistema alfabético. Cada sonido tiene una representación en el espacio. Cada cosa que ocurre en el tiempo, oralmente, tiene una representación en el espacio. Y hay que enseñarles eso a los chicos, porque no es intuitivo. Porque podría haber sido alfabético, podría haber sido silábico, podría haber sido logográfico. Hay otras lenguas que tienen otro sistema de escritura. Es más, algunas se leen de izquierda a derecha con la nuestra y hay otras que se leen de derecha a izquierda, ¿verdad? No es obvio, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo para que se vayan formando estas conexiones que vimos hace un rato. ¿Por qué? Porque no están de antemano. Entonces, si no lo enseñamos, por ahí se forman y por ahí no. Entonces, por esa razón es importante la conciencia fonológica. Es esa habilidad lingüística que nos permite tomar conciencia de que adentro de la palabra hay cositas pequeñitas que son los sonidos. Y cuando vayamos a leer y escribir, la relación que hay con la letra, de las letras, es con los sonidos. Después aparecen algunas opacidades, algunas excepciones, pero la regla es que a cada sonido le corresponde una letra. Bien, entonces, la conciencia fonológica, primer hilo de la hebra inferior. Decodificación, dice al lado. Bueno, sobre lo que hablamos decir que la alfabetización no es solo decodificar. No, miren, decodificación es solamente un hilo, es muy importante. Todos los hilos son igual de importantes. No sirve de nada saber convertir letras en sonidos si no comprendo el lenguaje. ¿Sí? No alcanza con comprender el lenguaje para saber cómo suenan las palabras escritas, porque las tenemos que hacer sonar. Escritas tengo que hacerlas sonar. Si no sé cómo suena cada letra, si no sé que se lee de izquierda a derecha o cómo ensamblar una palabra, tampoco estoy alfabetizada. Bien, entonces, la decodificación hace referencia, ese hilo hace referencia al aprendizaje de las correspondencias. La conciencia fonológica es la base para poder entender el principio alfabético, que cada letra representa un sonido. Vieron que yo voy siempre compartiendo el sonido. Tengo el sonido y la letra lo representa. Aprendí la letra suena. Pero antes están los sonidos. ¿Por qué lo pienso así? Porque es lo que tenemos de manera innata. Es el fuerte que tienen los chicos. Parto de la oralidad, me aseguro de que entienden. Después, eso nuevo que aprenden, que son las letras. Las letras no las traían con ellos. Los sonidos de las palabras sí. Entonces, conciencia fonológica. Reconocer que dentro de cada palabra hay partecitas chiquitas que son los sonidos. La decodificación, que lo podemos llamar también correspondencia, que cada vez que yo voy a leer una palabra, convierto esas letras en los sonidos y los ensamblo. ¿Y qué ocurre? Vemos que yo les mostré antes que había dos vías, una que era larga, ¿no? Que atravesaba todo el procesamiento de lo fonológico, accedía sobre los sonidos de la palabra y después al significado. Bueno, cuando ya venimos, se consolida esa vía y los chicos entienden gran parte de cómo funciona el sistema de escritura y empiezan a leer muchas palabras y las van almacenando, pueden leer de manera directa y acceden al significado directamente por medio de la palabra escrita. Pero ojo, no es una lectura global, no es que la miran como un dibujo, conocen todas y cada una de sus partes, no confunden pacto con palo. ¿Por qué? Porque las leen todas las letras. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere lo que dice abajo de conocimiento visual. Es el acceso directo a la palabra, porque yo la leí tantas veces que la tengo almacenada. Pero no hay forma de almacenar una palabra si antes no la leí convirtiendo cada letra en un sonido. ¿Sí?
Bien, entonces, este conjunto de sus habilidades son esenciales para alcanzar la alfabetización, para llegar a la comprensión lectora. Este modelo de comprensión lectora tiene su análogo de la producción escrita. Todas las habilidades que son necesarias para poder producir un texto por medio del sistema de escritura. Y ustedes vieron que yo les dije recién, arriba dice estratégico y abajo dice automático. ¿Por qué? En psicología cognitiva, cuando decimos que algo se vuelve automático, no quiere decir que es menos importante ni que no le prestamos atención. Quiere decir que se vuelve fácil. Cuando hacemos algo automático, quiere decir que lo aprendimos tanto y lo sobreaprendimos que lo hacemos sin esfuerzo. Con lo cual, es algo a lo que queremos llegar en el aprendizaje del sistema, ¿no? En las convenciones, en las correspondencias. Queremos que sea fácil convertir letras en sonido. ¿Por qué? Porque todo lo otro es difícil y siempre va a ser difícil, eso que es más estratégico. ¿Por qué? Porque los textos van a ser cada vez más largos, van a ser cada vez más difíciles, cada vez más desafiantes, cada vez va a haber más vocabulario por aprender. No pueden ser cada vez más difíciles las letras. Eso es, una vez, es difícil, lo aprendí y eso me permite acceder al otro por medio de la lectura. ¿Sí? Primero lo trabajo oralmente. Y otra cosa, ¿ven? Hace rato dije, todas las eras son igual de importantes. Si no hay desarrollo del vocabulario, si no hay desarrollo de la lengua, ¿no? Las estructuras del lenguaje, no importa cuál habilidosa sea, haciendo las correspondencias entre letras y sonidos, no voy a acceder al significado de lo que estoy leyendo, a nivel de la palabra, a nivel de la oración, a nivel del texto. Bien, entonces, esas hebras se empiezan a trabajar por separado. Ahora, recién hablamos, dije un poquito, ¿no? Desde el nivel inicial, vamos a ver cuando se empiezan a sincronizar, hay que lograr que se empiecen a sincronizar para poder acceder a todo lo que ocurre en la hebra de arriba por medio del sistema de escritura. Entonces, ustedes ven ahí, esto es como pensándolo del lado de la enseñanza, que es lo que venimos a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo pensar todo esto desde el laboratorio científico, ¿no? Las habilidades, en términos de cuándo lo enseño, dónde lo enseño, en qué nivel? Ahí en el medio dice lectura y escritura, porque está chiquito, por eso se lo leo. Lectura y escritura de palabras, ¿sí? Hay un momento en que se empieza a trabajar con la lectura y escritura de palabras, pero antes dice comprensión y producción de textos en oralidad. ¿Vieron todo lo que era súper acá? ¿Sí? Que yo recién decíamos, y en el nivel inicial se aborda muchísimo el vocabulario, los distintos tipos textuales, las estructuras del lenguaje, ¿sí? La conciencia fonológica. Eso se debe iniciar en el nivel inicial, valga la redundancia. Para después poder llegar a la comprensión y producción del texto. No es una cosa secuencial en el sentido de primero oralidad, terminé, ahora lectura de palabras, terminé, ahora lectura de texto. No, se van solapando, ¿sí? En complejidad. Cuando ya los chicos tienen cierto desarrollo del lenguaje y empezaron a aprender algunas correspondencias, ya pueden empezar a practicar lectura y escritura. Y a medida que van consolidando sus habilidades de lectura y escritura de palabras, pueden ir leyendo oraciones y textos cada vez más extensos. Entonces, es muy importante la articulación entre niveles. Ahí dice, en el nivel inicial hay que trabajar los precursores de la alfabetización. ¿Por qué? Porque después en el primer ciclo de la escuela primaria se trabaja con la alfabetización inicial. Entonces, ahora yo les voy a mostrar cuáles son los precursores de la alfabetización según la evidencia científica, ¿sí? Pero yo voy anticipando que este año tuvo lugar el encuentro anual de la Asociación Internacional, el panel de lectura, ¿no? Donde todos los laboratorios, todas las personas que se dedican a estudiar cómo funciona la lectura, la ciencia de la lectura, concluyen que cuando los chicos terminan el nivel inicial conociendo letras, siguen teniendo un desempeño por encima de todo el resto de sus pares en cuarto grado. Miren el impacto a largo plazo que tiene terminar el nivel inicial conociendo algunas, ni siquiera todas, algunas correspondencias, ya conociendo la lógica del principio alfabético. Entonces, precursores de la alfabetización, que son la base para la alfabetización inicial,
que tiene que estar consolidada para poder trabajar con el gran desafío que va a ser toda la vida, que es el de la comprensión lectora y la producción escrita. Hay que desarrollar estrategias para siempre, ¿no? Empieza en el segundo ciclo, en el secundario, en el nivel superior también, ¿sí? Bien, ahí hay como una progresión, cómo se va viendo que desde el nivel inicial se van empalmando. ¿Ven que no es que empieza uno y termina y va a avanzar al siguiente y termina de avanzar? Se van solapando. La oralidad, la lectura y escritura de palabras y la comprensión y producción de textos escritos. ¿Y cuál es el objetivo también de presentar, digamos, de plantear una enseñanza estructurada, ¿no? Vamos de lo más fácil a lo más difícil. Voy de lo más fácil a lo más difícil y en un primer momento hay muchísimo más andamiaje del docente porque esto es algo central de la educación. ¿Qué buscamos? La autonomía. ¿Sí? Con el desarrollo de capacidades, seguramente eso es una. Autonomía para aprender es una de las grandes capacidades, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor andamiaje de docente tienen, menos autónomos son los chicos, pero se espera que con la consolidación de estas habilidades sean cada vez más autónomos. Bien. Entonces, ahí lo que se ve, esto es en relación con lo que dije recién de que se tiene que volver automática, se tiene que automatizar. No sé si se ven bien los colores, son 3 imágenes de o sea, son 9 imágenes, ¿sí? Lo que es como la activación de redes de procesamiento del lenguaje escrito. En el primero es alguien que todavía no lee. Solo se activan, si ustedes ven ahí, se activan muy poquito algunas zonas del cerebro, en la parte más posterior, ¿sí? Al lado es un chico de nivel inicial. En la segunda imagen se ve cuando la activación en distintas áreas del cerebro de un chico que está leyendo con mucho esfuerzo. ¿Ven? Se activa, hay mucho color en todas partes, en distintas zonas del cerebro. Y en el tercero vuelve a disminuir y se centra en un solo lugar el color. ¿Qué quiere decir? Que se formó la caja de letras. Es un chico que lee sin esfuerzo. ¿Sí? En segundo grado. Es como un ideal para nosotros, ¿verdad? Un ideal en el sentido de que nos encantaría que ocurra en todos los casos, no porque no se pueda lograr, sino porque sabemos que lamentablemente no pasa siempre. Entonces, la lectura va a requerir primero de un esfuerzo muy grande, ¿sí? Para aprender. Y es muy consciente. Esta letra suena así, se ensambla, la estiro, es así. Es lo que va a pasar. Forma de aprender esas relaciones y consolidar los procesos. No solo tenemos que aprender cómo suenan las letras, digamos, cómo se escriben los sonidos y suenan las letras. Tenemos que aprender la lógica misma de que un sonido le corresponde a una letra, que una letra suena de alguna manera. Se ensamblan, hay que sostenerlo, la memoria de trabajo tiene que sostener toda esa información cuando leemos. Pero una vez que se automatizan estos procesos, ¿sí? Se comienza a procesar en paralelo, ya es mucho más fácil, se liberan recursos conscientes. ¿Por qué? Porque necesitamos esos recursos conscientes para comprender lo que leemos. Porque todo el tiempo tenemos que tomar decisiones cuando leemos comprensivamente, ¿o no? Tenemos que decidir si la palabra que estamos leyendo tiene este significado o este otro en ese contexto. Tenemos que decidir es tomar una decisión de comprensión y bueno, una estrategia para mí significa esto en este contexto. Es irónico, no es irónico, es una metáfora, no es una metáfora. Esto es lo que acá tengo que hacer una inferencia porque me falta información. Si yo tengo que hacer todo eso, ¿qué lugar queda para tener que estar? No, vamos a hacer otra vez. Si yo tengo que estar pensando para cada palabra, cómo suena cada una de las letras, ¿qué lugar queda para todo eso? Estoy hablando pensemos en tener que leer un texto en quinto grado, ¿no? En primer grado se espera que el esfuerzo esté todo puesto en decodificar, porque después ya tiene que dejar lugar al otro. ¿Sí? Entonces, estos son los precursores, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Estos son los precursores de la alfabetización. Estos son los cimientos, las bases, que tienen que estar sólidas, se tienen que trabajar desde el nivel inicial, que son la lengua oral, el lenguaje oral, ¿sí? El lenguaje oral, que son las oraciones, la capacidad de escribir algo, de contar algo, no solamente armar oraciones
gramaticales, sino también poder dar información cuando nos la piden, hacer una pregunta, responder adecuadamente una pregunta. Piensen en la oralidad, ¿sí? Pero la oralidad trabajada de una manera sistemática. El vocabulario, que en algún punto es parte de la oralidad, pero tiene una pertinencia bastante especial, ¿sí? Digamos, es algo que tiene su protagonismo. La conciencia fonológica, ¿sí? Vieron, hay dos que corresponden al nivel superior, dos que corresponden al nivel inferior. La conciencia fonológica y el conocimiento de las letras. Eso es importante empezar a trabajarlo desde el nivel inicial. Algunas de esas habilidades son antes de salir del 5 todavía. El lenguaje oral desde maternal, diría yo. Pero mínimo es sala de 3, ¿sí? Lo mismo el vocabulario. Y la conciencia fonológica también. No le voy a estar en sala de 3 pidiendo a los chicos que busquen sonidos dentro de palabras, pero eso es lo que se hace mucho. Trabajar, por ejemplo, con rimas, ¿sí? O poder decir si una palabra es muy larga o corta, sin usar letras, sin mostrar nada de la palabra, sino que es todo oral. No introdujimos las letras todavía, ¿no? Estoy hablando de sala de 3. Cuando empezamos a trabajar con letras, ya tiene que haber cierto nivel de conciencia fonémica desarrollado. Ahora voy a decirles que voy a ir hacia eso, ¿sí? Bien, entonces, dije recién, si voy avanzando, ya falta poquito. Dije recién, hay que trabajar las habilidades del nivel superior, ¿sí? Estos son ejemplos de actividades como yo se los dije recién, ¿sí? Narrar una secuencia, describir una imagen, poder clasificar, categorizar, si es vocabulario, categorizar palabras en un campo semántico, evocar palabras que pertenecen a una misma categoría. Pero también, ¿se acuerdan que aparecieron los tipos textuales? ¿Sí? ¿Cómo enseño a comprender desde la oralidad? Cuando le leemos a los chicos, ¿no es cierto? Es una práctica esencial del nivel inicial y también en la primaria. El docente lee. Pero, ¿qué estrategia favorece el desarrollo de la comprensión? Esto es una estrategia específica, se llama lectura dialógica, o sea, lectura dialogada. Leo, hago pausas, hago una pregunta, me aseguro que comprendieron. Cuando hay que hacer una inferencia, paro y les pregunto, ¿por qué se sentía así el chanchito? Y entonces doy lugar a que hagan los chicos la inferencia. Si no pueden hacerla, la propongo, pero les voy mostrando cómo, por medio del moderado, les voy mostrando cómo la comprensión se apoya en ir haciendo procesos constantemente durante la lectura. No es leer de principio a fin y qué me pareció el cuento. ¿Por qué? Porque en el medio me perdí un montón de información. ¿Sí? Y ahí sí voy a la conciencia fonológica que les decía recién. Esto lo dije recién. Para leer y escribir palabras es indispensable tener conciencia de los sonidos que tienen esas palabras, o sea, que tienen las palabras. La conciencia fonológica no es un constructo unidimensional, tiene múltiples niveles de complejidad. Va de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es lo más grande de la conciencia fonológica, es al revés de la letra. La letra es lo más fácil, es lo chiquito, las palabras escritas son más difíciles. En la conciencia fonológica, la palabra entera es más fácil de reconocer, el fonema adentro del iota es más difícil de reconocer. ¿Sí? Eso es una escalerita, lo tienen que leer todo, pero va mostrando cómo va creciendo los niveles, cómo pasamos de lo más fácil que es la conciencia, lo que llama léxica, acá empieza una palabra que termina, las rimas, la conciencia silábica, el otro empieza con un P, que empieza igual que perro, por ejemplo, a la conciencia fonémica, pelota, empieza igual que pato, ¿sí? Es el primer sonido. Eso es mucho más chiquito y difícil, pero ¿qué? Es lo que me va a permitir después establecer la correspondencia con las letras. ¿Sí? Bien. Estos son algunos ejemplos de actividades de conciencia fonológica. Y quiero llegar acá. Para entender, ¿sí? Para aprender a leer y escribir, para entender la relación entre las letras y los sonidos que representan, primero hay que entender que las palabras están formadas por esos sonidos. Por eso es tan importante la conciencia fonémica. Por eso es tan importante desarrollarla antes de empezar a enseñar las primeras letras. Ya con un poco podemos empezar y seguir trabajando en la medida en que los chicos vayan
avanzando con el aprendizaje del sistema de escritura. Ahora, ¿qué conocimientos necesitamos para leer y escribir palabras? ¿No? Vamos de vuelta, estamos hablando de alfabetización como algo global, algo general y transversal, pero para poder llegar a esa lógica necesitamos la base. ¿Y cómo llegan los chicos a aprender a leer y escribir palabras? Primero dijimos recién, tienen que poder hallar y reconocer todos los sonidos que tienen las palabras. Tienen que relacionarlos con la letra. Para hacerlo, tienen que aprenderlas, estas relaciones. ¿Sí? No hay forma intuitiva de relacionar un sonido con una letra. ¿Sí? ¿Qué letra te parece que representa un sonido? Si yo no la conozco, no me parece. Y aparte, ¿es o no es? Bueno, los distintos tipos de letras que pueden representar un sonido, hay que saber, para escribir, hay que aprender a trazar la letra. Por yo leer una letra no la voy a saber trazar. Yo sé jugar al fútbol por ver jugar, claramente no sé jugar al fútbol, pero yo sé nadar por solo ver nadar a otra persona. Tocar el piano sería hermoso, ¿no? Ay, te he visto ver que no lo hago yo. Imposible. Lo mismo pasa con leer y con escribir. Si yo, el docente tiene que mostrar cómo leer, pero después tiene que pedirle a los chicos, o sea, tiene que generar las condiciones para que los chicos practiquen, porque no van a saber por ver o escuchar leer a otro. No van a saber escribir o trazar una letra por ver. Hay que trazarla, hay que practicar. Se puede hacer de manera lúdica, se puede hacer de manera más descontracturada, por medio de un juego, no repitiendo el mismo tipo de actividad. Pero el trazo es el trazo, y la letra es la letra, y hay que saber trazarla cuando se escribe. ¿Sí? Y ahora voy a decir otra cosa. Y hay que saber la tipografía convencional, porque no hay ningún tipo de evidencia científica que diga que aprender solo en mayúscula es más fácil que en mayúscula y minúscula. ¿Sí? Esto es algo que hace tiempo, desde la investigación, se viene intentando reforzar. ¿Sí? La tipografía, mayúscula, minúscula, o sea, las tipografías son o imprenta o cursiva. Mayúscula y minúscula no son opciones, porque no se usan para lo mismo. La mayúscula tiene una función específica: inicio de oración, nombres propios. Y todos los textos que circulan en la comunidad están escritos en tipografía convencional, excepto los libros hechos para los chicos en primer grado. ¿No es cierto? Eso todo en mayúscula. ¿Por qué? Y después tiene que pasar a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos directo con la tipografía convencional? Si además se sabe que esas conexiones entre esa caja de letras se forman aprendiendo cualquier forma de la letra. Ahora, si yo aprendo durante 2 años que la A es solamente la A mayúscula, cuando veo una A minúscula, que es lo que pasa, ¿no es cierto? Esta no la sé, señor, dicen los chicos. ¿Cómo que no? Pero si la D es mayúscula. No, la tienen que saber desde el principio. Si desde el principio se enseña la relación mayúscula-minúscula, estas dos son A. Cuando escribís tu nombre, que te llamas Ana, lo escribís al principio con esta, y el resto de la palabra aparece en minúscula. Y los chicos lo aprenden. ¿Y la escritura en cursiva qué impacto tiene en el...? La escritura en cursiva no es mi tema favorito, la cursiva, porque en realidad en la cursiva se meten muchas cosas, ¿sí? Pero sí voy a decir algo muy importante que está relacionado con la cursiva y con en realidad la letra ligada, lo importante. ¿Qué ocurre con la letra ligada? ¿No? Vamos a la producción escrita. Nosotros tenemos que favorecer la fluidez, tenemos que favorecer la fluidez en la lectura, ¿no? Que los chicos lean de manera fluida, tenemos que favorecer la fluidez en la escritura, para que se agrega la complejidad de los procesos motores, ¿sí? Entonces, sí hay algunos trabajos, pero todavía está en el desarrollo del campo, que muestran que cuando se escribe con letra ligada, que puede ser la precursiva, no siempre es la cursiva, se favorece la fluidez, porque aparte hay que levantar menos el lápiz. Piensen en la mayúscula, ¿no? Que como se llama, la imprenta mayúscula se va separando, ¿no? Cuando se liga, a veces es la cursiva, la imprenta, la precursiva, que tiene unos trazos que son menos enfundados, vamos a decir, como tiene la cursiva. Pero la razón de la cursiva en general tiene que ver con eso, por favorecer esa sincronización para que pueda liberar recursos. Voy escribiendo, ¿acaso no escribe? Digamos, yo escribo y una mezcla, no le voy a mentir, no escribo como una letra ligada que mezcla cursiva con imprenta minúscula. Con tipografía convencional, porque en el principio de oración, los nombres propios, escribo con la mayúscula. Y escribo sin estar leyendo lo que escribo, porque lo hago de manera fluida. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo. Si eso libera recursos, muchas veces pasa, bueno, pero para escribir
bueno, cuando los alumnos escriben hay desafíos, pero en realidad lo reconocemos, más allá de la tipografía y del trazo personal de la persona que escribió, ¿correcto? Eso es porque tenemos un concepto de la letra que está caracterizada por ciertos rasgos. Entonces, no es que si yo no veo exactamente la que tengo representada, no reconozco eso como una letra. Es un concepto abstracto. Entonces, como es un concepto abstracto, la mayúscula y minúscula van a aportar información al concepto abstracto. Si yo solamente refuerzo ese concepto con un tipo, en realidad es un tipo, una variante de la tipografía que son la mayúscula, pierdo tiempo para, digamos, esa conexión neuronal se refuerza y dice, la A es solo esto. Y después tengo que decir, era esto también. Es difícil. Tenés que desaprender eso y era esto también. Entonces, eso que se cree que lo hacemos porque es más fácil para los chicos, en realidad implica desaprender algo para volver a aprender algo que podrían haber hecho desde el principio. Bueno, yo creo que hay como una son posturas, ¿no? Yo lo que creo, desde el nivel inicial de sala de 5, que hay que enseñar la imprenta convencional, mayúscula y minúscula. En primer grado se puede empezar a incorporar la cursiva, en general es recomendable hacerlo cuando ya las correspondencias los chicos les aprendieron. Yo, por ejemplo, puedo contarles la experiencia de Ciudad de Buenos Aires, que es donde trabajé en el diseño curricular, y lo que hicimos ahí fue incorporar la tipografía convencional, que no estaba explicitado en el diseño cómo había que enseñar. Agregamos que tienen que escribir con tipografía convencional, que las mayúsculas se usan para los usos que se usan, y la cursiva es un contenido de profundización en primer grado y recién en segundo en contenido natal. Porque se espera que en primer grado aprendan el sistema de escritura primero, ¿no? Las correspondencias. Bien, bueno, tras la letra, para leer palabras tienen que reconocer visualmente las letras de la palabra, asociar todo lo que estamos diciendo, asociarlas con sus sonidos, ensamblarlas y poder después decir la palabra, si leen en voz alta. Y para escribir tienen que hacer el camino inverso. Por eso la conciencia fonémica es tan importante. Reconozco todos los sonidos de la palabra y voy haciendo esa conversión de cada sonido en letras. ¿Sí? Los chicos van a cometer errores, sí, obvio, es re difícil aprender a leer y escribir, pero cuando yo tengo aprendido ese recurso y puedo analizar los sonidos de la palabra, creo que es muy intuitivo decirle, fíjate, ¿qué te parece que falta en las letras? ¿No? Escribimos una palabra, escriben plato y escriben pato. Pero si tienen incorporada la habilidad de la conciencia fonémica, pueden encontrar qué es lo que les faltó corregir ese error, es la forma de retroalimentar. Tienen un dispositivo de aprendizaje, es ese autodictado, por eso es tan importante. Bien, entonces, vamos hacia el final, ¿sí? Creo que se me acerca el final, al final me extendí, pero empezamos un poquito más tarde. ¿Cómo llegamos a consolidar la alfabetización? Porque esos procesos que se van aprendiendo se conviertan, se vuelvan fluidos. ¿Cómo llegamos a la fluidez lectora? Que es lo que se sabe hoy en día que favorece, que da lugar a la comprensión, ¿sí? Hay como algunas ideas por ahí medio erróneas de que la fluidez es solo leer rápido, y no pasa por ahí. La fluidez lectora en realidad es leer en un tiempo adecuado, ni muy rápido ni muy lento, porque si yo leo no presto atención por aprender lo que estaba leyendo. Pero si leo muy grabado, pausado, de manera silabeada, en mi memoria de trabajo se va cayendo esa información, y entonces no voy a acceder a la comprensión. Por eso se sabe que la fluidez lectora es esencial para dar lugar a la comprensión. Por eso la lectura en voz alta es tan importante para la práctica. Los chicos tienen que practicar leer en voz alta. Los docentes tienen que escuchar a sus alumnos para saber cómo van avanzando y si necesitan reforzar. O sea, es un doble beneficio. Cuando los chicos leen en voz alta, de manera individual, a veces lo van a hacer de manera grupal, pero de manera individual, su docente escucha cómo están avanzando en ese proceso lector y ellos mismos escuchan lo que están haciendo. Y empiezan a entender un montón de cuestiones de la convención de la lectura. Entonces, ¿qué implica comprender? ¿No? Y acá vamos también como a ¿qué es estar alfabetizado? ¿Qué implica comprender? Comprender va mucho más allá de procesar palabras y oraciones de manera individual y de codificarlas. ¿Sí? Las palabras. Comprender implica construir una representación mental de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Es generar un modelo de situación en mi cabeza, ¿sí? Y poder almacenar
leí en mi memoria de largo plazo. Si no, almaceno algo, no comprendí ese texto. Si no lo vinculo con algo de lo que conozco, pasó, de largo, ¿sí? Entonces, vieron que hace un ratito hablamos de esto. Las habilidades lingüísticas interactúan constantemente con el conocimiento previo en la comprensión. Hay que identificar palabras, hay que recuperar los significados, hay que comprender las oraciones, ¿sí? Que son las estructuras sintácticas, y extraer el significado. Las palabras se relacionan de distintas maneras dentro de las oraciones. No da igual que el perro persiga al gato, que el gato persiga al perro, o que al perro lo persiga el gato. Las palabras son las mismas, pero cambiaron las estructuras oracionales. Y hay otros procesos involucrados, además de estos lingüísticos, ¿sí? Hay que poder combinar significados de oraciones con otras oraciones. Hay que poder extraer ideas principales, y acá es cuando hablamos de que es estratégico el desarrollo de las habilidades del habla superior. Extraer ideas principales de un texto no es algo que suceda de manera fácil. Requiere de pensamiento crítico también, de conocimiento del mundo, además de que da por sentada la comprensión de las palabras, o sea, el acceso al significado por medio de la lectura. Hay que realizar inferencias, que ya hablamos de esto, y aplicar conocimiento del mundo. Pero también hay otras funciones cognitivas que van, digamos, de la mano, que acompañan, que refuerzan o respaldan las habilidades lingüísticas, que tienen que ver con funciones más de tipo ejecutivo, poder sostener información en la memoria de trabajo. ¿Sí? Todo lo que yo voy leyendo se va sosteniendo hasta que lo mando en la memoria de largo plazo. Tengo que poder inhibir lo que no es importante. ¿No? Me imagino que han trabajado con chicos por ahí en prácticas, ¿sí? O que son docentes, seguramente lo vieron, que a veces los chicos hacen foco en las cosas que no son importantes de un texto o de un tema, ¿no? Eso es algo que es una habilidad que tienen que ir adquiriendo y que depende mucho de la retroalimentación también. Y los procesos atencionales son muy importantes, ¿sí? Entonces volvemos sobre también la evidencia. Saber cómo funciona la atención durante el aprendizaje es un recurso muy valioso para saber qué les podemos pedir a los chicos y cuántas señales, ¿sí?, simultáneas pueden estar recibiendo, vamos a decir. Y hay, no voy a adentrarme en esto, ya vamos cerrando, pero hay muchos procesos. ¿Vieron cómo estaba el modelo de la cuerda? Bueno, eso solamente cuenta con algunos que tienen que ver con poder decodificar las palabras, tener acceso al vocabulario, leer de manera fluida, pero después surgen otras habilidades que ya tienen que ver con la comprensión en sí, del orden cognitivo, no solamente lingüístico, que tiene que ver con, por ejemplo, poder ir monitoreando, que es una de las estrategias que tienen que adquirir en la alfabetización los chicos. Darme cuenta si estoy comprendiendo o no. Ese es otro de los grandes desafíos, ¿no es cierto? Poder hacer preguntas al texto que estoy leyendo, les puedo responder. Todo eso es parte de estar alfabetizado. ¿Sí? Esto es un desglose análogo a la producción escrita. Escribir un texto no es, bueno, y ahora escribo, ya leí algo, ahora escribo más o menos algo del mismo estilo. No, necesitamos llevar adelante un montón de pasos bastante estructurados para poder pasar de la planificación al texto en sí. Son muchos pasos, involucra un montón de subhabilidades. ¿Sí? Hay algunos procesos que son estos inferiores, los llamo inferior porque son los que se automatizan. Ahí dice, por ejemplo, trazar palabras. Se tiene que volver automatizado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar decidiendo qué voy a escribir ahora. Ese es un gran desafío para todos los, yo digo niños, pero en realidad niños, adolescentes y jóvenes en el día, actualmente, ¿no? Escribir textos coherentes. Además de que todo lo que tenga que ver con el sistema de escritura esté al día, vamos a decir, la ortografía, las palabras, la puntuación, ¿sí? Cuestiones más convencionales, y después poder transmitir significados complejos por medio de la escritura. Entonces, lectura y escritura, ¿no? En el nivel de la palabra, comprensión lectora, producción escrita en el nivel de los textos, son habilidades relacionadas, pero no son idénticas, ¿sí? Las de abajo incluyen a las de arriba, pero igualmente hay que abordarlas específicamente. Cada una tiene su especificidad.
y tiene diferentes procesos involucrados que hay que trabajar primero de manera separada para que se puedan ir entrelazando. Entonces, un proceso de alfabetización adecuado es el que atiende de manera explícita a la especificidad del aprendizaje de cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegamos al momento de no comprende lo que lee, puede ser por un montón de razones. En cambio, si yo tengo la posibilidad de ir viendo cada una de esas subhabilidades, no conoce vocabulario, o tiene dificultades con el lenguaje, o en realidad no conoce todas las letras, yo puedo ir haciendo foco en aquello que necesita reforzar, porque de eso se trata, ¿no? Dice, tomar decisiones para poder ir compensando esas habilidades que necesitan un refuerzo. Y acá voy a decir, ¿no? Como un poco en realidad hasta acá tendríamos llegar, ¿sí? Pero es algo que me imagino que fue atravesando el pensamiento de todos a lo largo de esta charla, y es en qué medida determina el aprendizaje en general la alfabetización. Y yo me fui, quise hacer foco en distintas áreas, porque estábamos pensando en el peso de la lengua, ¿no? Que es uno de los temas también que surgió. Pensamos en los chicos llegan al secundario y el profesor de química dice, ¿qué hago? Tengo que enseñar a leer porque no comprende lo que lee. Y en realidad tenemos que pensar siempre que va a impactar en todas las áreas de aprendizaje, ¿sí? En primer grado, por eso hay que enseñar a leer y escribir en primer grado, ¿sí? O sea, en el reciclo tiene que estar consolidada la lectura y la escritura en primer grado. Segundo se consolida, en primero se aprende, segundo se consolida, en tercero se trabaja con la fluidez lectora. En nivel inicial se abordan los precursores de la alfabetización. ¿Por qué? Porque primero hay que aprender a leer para después poder aprender por medio de la lectura. Leemos para aprender. O escribimos para mostrar lo que sabemos. ¿Sí? Si lo podemos pensar en las dos caras de la misma moneda. Es transversal a todas las áreas del aprendizaje. Para leer una consigna, para comprender un problema matemático, por ejemplo. Interpretar un gráfico. Comprender relaciones de causalidad. Piensen en todo lo que vimos hace un rato de cómo se relacionan las palabras entre sí, cómo se relacionan las oraciones entre sí. Comprender y relacionar vocabulario específico. Seguir los pasos de un colegio con los instructivos, pero en realidad los instructivos son un ejemplo típico por excelencia porque son transversales a todas las áreas de conocimiento. Desde seguir los pasos para resolver un problema matemático, hacer un experimento, comprender los distintos pasos del ciclo del agua, digamos, los pasos son un tipo textual central en la vida, en la comprensión del mundo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, en resumen, el objetivo de esta charla, de esta presentación, era poder pensar cómo la alfabetización hay que abordarla desde el momento en que hay que hacerlo, hay que enseñar las bases, porque sobre eso se van a ir construyendo todas las habilidades transversales digamos, no solamente para aprender, no solamente en las trayectorias educativas, sino en nuestra capacidad para comprender el mundo que nos rodea, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.